Las gomitas como forma farmacéutica cada día son más populares. Incluso debemos decir que se han llegado a ganar un lugar bien reconocido dentro de los suplementos nutricionales como una propuesta. Las gomitas, como le decía, van ganando terreno. Cuando se diseñaron, se pensaron en los niños porque son bastante complicados para lograr suministrarle un suplemento nutricional cuando lo requieren, incluso un medicamento. Y su forma, sus colores, sus sabores nos permitían hacerlo atractivos para ellos y sobre todo, bueno, a veces camuflajear sabores desagradables que pueden tener determinados vitaminas y minerales. Un adulto lo puede aceptar, pero a los niños a veces cuesta un poquito más de trabajo. Ganan terreno, se empieza a consumir cada día más y ya entonces hoy no solo es para la población infantil, sino todo el mundo está consumiendo gomitas, les resultan atractivas y podemos encontrar gomitas con omega 3, con vitamina C, con vitamina D, con vinagre sidra de manzana, etcétera. Melatonina, es decir, podemos encontrar una gran variedad de productos que nos lo ofrecen en forma de gomita. Algunos porque van dirigidos a la población infantil, algunos porque lo pueden consumir la población infantil, incluso adultos mayores. Entonces, ganamos terreno y se empieza a usar más esta forma farmacéutica. Pero también vamos ganando terreno en el conocimiento que vamos teniendo sobre los riesgos con el consumo de algunos aditivos alimentarios, de algunos compuestos y sobre todo la preocupación a nivel internacional que tenemos con el tema de los edulcorantes. Entonces, para tratar de entender un poco lo que vamos a hablar, vamos a concentrarnos en hacer un análisis de cuáles son los ingredientes que forman parte de una gomita para poder entonces ver cuáles eran las soluciones iniciales y cuáles son las nuevas estrategias que se están implementando buscando poder mantener esta forma farmacéutica, pero siendo un poco más saludable, menos agresivo para niños o para la población adulta que quiera consumirlas. Cuando hablamos de los ingredientes presentes en una gomita, podemos decir que en primer lugar tenemos los edulcorantes. Entre un 50 a un 70% serían edulcorantes. Aquí los edulcorantes en su inicio, cuando se empezaron a desarrollar, bueno, eran las azúcares libres, ya sea fructosa, sea glucosa, jarabe de maíz de alta fructosa, que sabemos que es una combinación de fructosa con glucosa, o sacarosa, lo que conocemos como azúcar, ¿no? Este azúcar de mesa. Un poquito de agua y lo otro que contienen, bueno, sería en ese caso grenetina, que es como la gelatina cuando ya le damos sabores, que es como el compuesto que tiene la función de crear ese gel, esa cosa gomosa, esa cosa que se elastiza. Van a aparecer otros aditivos en menor proporción, antioxidantes, acidulantes como el ácido cítrico y el ácido málico, conservante porque es una molécula que tiene azúcar, que tiene agua, que si bajamos el porcentaje de azúcar y vamos a poner otros sustitutos, pues hay que ver para darle vida útil un poco más extensa, la presencia de un conservante. Y bueno, otro aspecto que desde el punto de vista personal, pero incluso a nivel internacional se empieza a analizar, que son el tema de los colorantes y de los saborizantes. Primero porque los colorantes, la mayoría son artificiales, se han evaluado con algunos riesgos para la salud. Desde los caramelos venimos emitiendo esta opinión. Y bueno, por otro lado, bueno, tenemos los sabores que en su mayoría son artificiales, aunque ya hoy podemos ir encontrando algunas alternativas naturales. Pero para ser atractivo el producto, además de la elasticidad, no puede ser una elasticidad de una goma con edulcorante, pues tendría un color así entre transparente y blancuzo, que no sería atractivo para los niños. Lo atractivo es darle ese color y ese sabor, que es lo que hace que ellos lo acepten. Incluso los tamaños se escogen también buscando que no sean tan grandes y molestosos para ellos. Pero ¿qué pasa? Que esta forma que tienen de animalitos o frutitas y los sabores lo hacen que a veces los niños quieran comer más de lo que deben comer. He vivido esa experiencia de forma personal con mi hija cuando era una bebé. Entonces, ¿qué pasa? Que es algo que hay que controlar. Por otro lado, otra cosa importante que hay que controlar es que, como hablamos de niños, las dosis siempre son más pequeñas, más fácil poner en estos productos una dosis pequeña para esos productos o esos nutrientes esenciales que las concentraciones son más altas, se vuelve un poco difícil de incorporar y cuando ya pensamos en los adultos que las dosis son mayores, pues entonces a veces esto se dificulta. Por tanto, si hiciéramos una comparación con forma sólida, vamos a sacar las líquidas que serían la opción que le suministramos a los niños, pero que en cuanto a los sabores se pueden convertir en un problema porque a veces no lo podemos camuflajear, aunque hoy existen algunas alternativas
Pero si hablamos de las formas sólidas, una preocupación es que no coman más y terminen consumiendo más de lo debido. Lo otro es que si los productos requieren concentraciones muy altas, a veces no se pueden incorporar en estas comidas esas concentraciones tan altas. Ahora, en cuanto a que si son estables, bueno, la estabilidad siempre es menor, siempre se van a mirar las cápsulas como de parte sólida, las más estables, pero bueno, siguen siendo un problema para los niños. Pero estamos en la era de no consumir azúcar y tenemos un porcentaje bien elevado de edulcorantes aquí en la comida. Ya le decía, entre un 50 y un 70%. Por otro lado, tenemos a las personas que son veganas, que no consumen gelatinas o grenetina, que es la forma en que lo conocemos también. Y entonces se muestra una preocupación con ello. Entonces, ¿qué hacemos? Se mantienen las gomitas y se aclara que son ricas en azúcares y que no se recomienda consumirlas, o buscamos alternativas para estos grupos. Entonces, la opción fue la segunda, porque siempre digo, la industria siempre trabaja para ganar en terreno, en mostrar siempre productos más aceptados. Y entonces, bueno, se empiezan a desarrollar nuevas formas en cuanto a nuevas variantes en cuanto al diseño de estas comidas. Se empieza a sustituir en algunos la grenetina, y entonces se empieza a usar pectina, agar-agar, goma santán para formar el gel con ellos. El gel en estos casos a veces es diferente. En la pectina, como se incorpora el ácido cítrico como acidulante, hace este gel también. Incluso puede tener ese aspecto un poco transparente, que no es tan diferente, vamos a decir, pero bueno, sí se empiezan a notar que cuando se incorporan estos compuestos cambia un poco la textura, cambia un poco su forma. Y bueno, se siguen consumiendo, son opciones, pero a veces no son tan atractivos a la vista, ¿no? Vamos a decirlo así. Por otro lado, bueno, nos toca ahora entonces eliminar el azúcar, y es un compuesto elevado en la formulación. Hay que buscar otras alternativas. Las alternativas son los polialcoholes. Son calóricos, pero con menos calorías. Se empiezan a estudiar algunos, maltitol, lactitol y bueno, eritritol. Son los que más podemos encontrar, pero son productos que cuando tienen más de un 10% se relacionan con efecto laxante, y la obligatoriedad del etiquetado poner una leyenda que diga que este producto contiene estos polialcoholes y que estos polialcoholes tienen un marcado efecto laxante. Se puede llegar en ellos a una concentración de 10 gramos con facilidad. Y lo otro, bueno, cambia un poco su textura también, y esto también llama la atención. Que pueda tener este efecto laxante es algo que no queremos, incluso porque esto puede perjudicar la absorción de los nutrientes. Entonces a veces se buscan alternativas, tienen un poquito de azúcar, tienen un poquito de estos productos, algunos solo le ponen estos productos y bueno, así se van estableciendo. Se busca la opción de incorporar edulcorantes no calóricos, sobre todo, bueno, el fruto del monje y stevia. El fruto del monje no da un aspecto como que atraiga mucho, incluso no se tiene mucha información sobre él, a veces no se permite el consumo en niños, y la stevia da un sabor amargo, y aquí se genera un problema porque venimos a usar esta forma farmacéutica porque nos ayuda a camuflajear sabores, pero si la stevia aporta un sabor amargo característico de él, entonces esto puede hacer que no sea atractivo. Y bueno, entonces hoy se evalúa que si realmente se pudieran incorporar estos edulcorantes no calóricos, tendrían que incorporarse edulcorantes calóricos artificiales que no aportan tanto sabor, pero ya no sabemos que se evalúan con mucho riesgo para la salud. Si estamos pensando en niños, nadie le daría un edulcorante no calórico artificial. Entonces, sí se siguen utilizando, sí se sigue viendo como una buena opción suplementaria, pero todavía estamos trabajando en encontrar formas que diríamos que sean más saludables, más recomendables, sobre todo para la población infantil, tratando de sustituir estos edulcorantes calóricos como el azúcar, la fructosa, la glucosa, y viendo, bueno, dentro de los polialcoholes y de los no calóricos naturales, las opciones que se pudieran evaluar para poder buscar una opción atractiva, porque desde el punto de vista de los geles pudiéramos decir, bueno, el que sea vegano tiene la opción de consumir las que tienen pectina, las que tienen goma santán, agar-agar. Tal vez la textura, la forma no son tan atractivas, pero tienen una solución en la formación del gel, ¿no? Es una solución práctica. Tal vez estéticamente no tan hermosa, pero sí práctica. Pero el tema de los edulcorantes sigue siendo como ese evento ahí que se queda en análisis. Y bueno, el otro que para mí no es menos importante es el hecho de
cuánto puede aportarme del nutriente. Si voy a usar un nutriente que su aporte es bajo, en cuanto a composición, bueno, puede ser que no tenga problema, pero nutrientes que llevan un alto contenido de ingesta, pues a veces estas no son las soluciones. Y aquí voy a poner un ejemplo muy específico y es las gomitas de vinagre de sidra de manzana. Le damos mucha publicidad a las gomitas de vinagre de sidra de manzana, pero aquí hay que hacer dos análisis importantes. El primer análisis: el vinagre de sidra de manzana, el compuesto beneficioso para la salud y el que se relaciona con beneficio desde el punto de vista metabólico y desde el punto de vista digestivo, es el ácido acético. Pero nosotros debemos consumir de vinagre de sidra de manzana aproximadamente entre 45 a 60 mililitros al día. Estamos hablando que en una gomita jamás tendríamos esa cantidad. Por tanto, comparar este producto de forma líquido a una gomita, el líquido siempre nos daría la posibilidad de llegar a esa concentración de 45 a 60 mililitros que no nos daría una gomita. Sería muy por debajo de la dosis, incluso consumiendo hasta 9 gomitas, que es lo que he visto que se proponen a veces en estos suplementos, 3 veces al día, 3 gomitas, no llegaríamos a esa concentración porque mayoritariamente nos aportaría alrededor de 500 miligramos. Estaríamos hablando que tendríamos por ingesta 1.5, en 3 ingestas tendríamos 4.5, es decir, no llegaríamos ni a lo mínimo que se evalúa como efectivo dentro del vinagre de sidra de manzana. Le hicimos un programa donde le hablé que se habían estudiado varias dosis, 5, 10, 15, y se evaluó que lo mínimo que va a haber en una ingesta es 15 mililitros, buscando un aporte de ácido acético que me represente el beneficio que yo estoy buscando. Por otro lado, estas gomitas, entonces habría que ver el aporte de edulcorante. ¿Qué edulcorante tiene? Lo he visto con varios, lo he visto con inulina, con pectina, con agar-agar y lo he visto con fructosa, glucosa y jarabe de maíz de alta fructosa. Por el último nunca me iría, sobre todo si yo estoy buscando un vinagre de sidra de manzana con efecto metabólico, es decir, para resistencia a la insulina, para triglicéridos, porque me estoy aportando azúcar. ¿Qué pasa? Que el azúcar añadida nosotros, según las agencias reguladoras, debemos consumir como máximo 50 gramos al día. Si ya vives con resistencia a la insulina o diabetes, te van a decir que menos del 10% de los carbohidratos, que es alrededor de 10 gramos al día. Te recomiendan que menos de 5. Si solo en estas gomitas me voy a aportar 3 o 4, estoy privándome de alimentos que yo puedo comer en el día que me van a aportar glucosa por consumir una gomita que puedo consumirlo a través del líquido del vinagre de sidra de manzana comercial que se vende en cualquier establecimiento. Entonces son los análisis que tocaría hacer ya de forma muy personal. Si la gomita es para yo aportarme, no sé, una melatonina o para aportarme una vitamina D o un omega 3, bueno, ahí me tocaría analizar la dosis que me propone mi profesional de la salud, lo que me puede aportar un consumo de una gomita, de 2, de 3, las que me propongan, y el aporte de azúcar que me haga. Entonces yo evaluaría si me conviene. Por eso digo, cuando el objetivo es consumir esta gomita para un nutriente que los valores diarios requeridos son bajos, puede ser que sean cómodas, siempre que no me aporten azúcar, desde mi punto de vista muy personal. Pero cuando ya son nutrientes como por ejemplo calcio, que tiene una ingesta muy elevada, no sé, colina, que son nutrientes que los valores diarios requeridos son altos, magnesio, habría que ver si en una gomita, en 2, en 3, en las que te propongan al día, usted llegaría a los requerimientos suyos, y además si estarían hechos con estos edulcorantes no calóricos, polialcoholes, que le van a aportar menos calorías y que usted pudiera tener el efecto del micronutriente, de la vitamina o el mineral que sea, sin un perjuicio porque no tendría un alto contenido de azúcar. Mientras tanto, la ciencia sigue trabajando. En próximos años estoy segura que ya podríamos decir con certeza, ya no vamos a encontrar gomitas con azúcar, ni fructosa, ni glucosa, ni jarabe de maíz de alta fructosa, del que hoy sabemos que se habla muy mal, no solo porque es un azúcar total, sino el hecho de que es un producto ultraprocesado y que es muy inflamatorio. Y bueno, ya tendríamos alternativas naturales mucho más efectivas. Entonces, espero que haya sido de utilidad el programa del día de hoy y nos vemos en próximos encuentros.